palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra de Dios le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. La oscuridad jamás podrá prevalecer ante la luz. Y quiero enfatizar un poquito en donde dice que en la palabra ya existía. De pronto para nosotros como que es un poquito complicado entender a qué se refiere cuando dice la palabra. En la otra versión dice en el principio era el verbo es la palabra. La palabra de Dios, y dice que por la palabra de Dios todo fue hecho, todo lo creado fue hecho. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Entendemos esa parte? Y sabemos que cuando dice que era la palabra, y que era desde el principio y desde siempre, y que era el Dios, y que era Dios, entendemos que está hablando de Cristo, de Jesús. Entonces aquí, si pudiéramos volver a leer, diríamos, en el principio era Jesús, y ya existía. Y Jesús estaba con Dios. Y Jesús era Dios. Entonces Jesús es Dios. Todas las cosas, dice, todo lo que existe, todo, fue creado por Él, por Jesús. Él se refiere pues a Cristo, a la palabra que salía de la boca de Dios, pienso yo así. Era la voluntad de Dios. Cuando sale la palabra de nuestra boca, expresa lo que está dentro, ¿verdad? En nuestro corazón. Y para mí era como si era un poquito complicado entender esta parte. Pero digo, Dios tiene que aplicar un lenguaje más o menos que nosotros entendamos. Y si nos vamos a profundizar o Dios nos da la revelación, entendemos que la palabra era lo que estaba en la esencia de Dios. Y dice que las tinieblas no prevalecieron y las tinieblas dejan de ser cuando viene la luz. La luz verdadera dice que alumbra a todo hombre y el mundo por él fue hecho. Imagínense que hubiese sido si permanecieran las tinieblas. Yo recuerdo cuando era niña, ahí en la provincia donde yo vivía, en un pueblito, no había luz y nos alumbrábamos con petróleo. Y no sé a qué edad, yo no sé, pero yo recuerdo, no sé, a los 2 o 3 años, que empezó a haber luz eléctrica. Porque tengo presente cuando vi que estaban ahí poniendo la instalación eléctrica. Yo estaba muy chica y yo no sé por qué me acuerdo, pero es algo que se fijó en mi mente. Y wow, ya era diferente, las noches o el anochecer ya era diferente, ¿no? Aunque después decía yo, ay, cómo extraño la luz tendida. Pero qué hermoso es cuando estamos en tinieblas y de pronto hay luz. Cuando estamos en la oscuridad y de pronto resplandece la luz y podemos ver a dónde vamos, qué hacemos, dónde estamos. Al que conocemos como Jesucristo, antes de ser hecho carne, antes de hacerse hombre, ya existía, era Dios. Dice que Él fue desde el principio y para mí es Dios expresándose a sí mismo. Dios no fue creado, es el origen de todas las cosas, de todo lo creado. Él es el origen. Si nosotros quisiéramos, y a veces nos atrevemos a querer ponerle lógica o entenderlo o razonarlo, nos atrevemos a querer razonarlo, cuando en realidad, cuando fuimos creados con una mente finita. Y ¿cómo podríamos nosotros? Yo, por ejemplo, para mí es un gran ejemplo las hormigas. Cómo están organizadas, si las estudiamos nos maravillamos de cómo se desenvuelven, cómo crecen, cómo viven, cómo se organizan. Y yo digo, y no tienen un lenguaje como nosotros, ¿no? Pero ellas se comunican entre ellas y se entienden. Simplemente la hormiguita, hablando de algo, ¿verdad? Pero pues hay tantas
digamos hasta los virus, las bacterias que son tan pequeñitas, fueron creadas, pero si las viéramos al vez en grande, tienen características muy propias, ¿no? Y nosotros no seríamos capaces ni de crear una cosa de esas. ¿Cómo nos atrevemos a pensar que vamos a entender a Dios? Porque dice que Él, estando Él, me imagino yo así, toda la inmensidad de la creación, hablando desde los planetas y todo más allá, ¿no? Que no vemos, que no sabemos. Y que si Él lo creó todo, yo lo acepto así. Y que Él existe desde antes. Qué poder tan grande, ¿no? Inimaginable para nosotros. Yo no puedo detenerme a pensar cómo lo hizo, no me puedo detener. Aunque de pronto como seres humanos tenemos esa inquietud, ¿cómo lo hizo? Nosotros estábamos, cuando Dios nos creó, dice, a su imagen. Y puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, y dice que les dio poder y autoridad sobre la creación. Incluso le dijo a Adán, pone nombre a todo. Y así lo creó Dios, así creó Dios al ser humano. Pero el hombre en su desobediencia se degradó, ¿verdad? Ya no fuimos así como esa naturaleza, sino que se degradó por la desobediencia. Pero si hubiese permanecido el hombre tal cual Dios lo creó, quién sabe qué sería este mundo, ¿verdad? Maravilloso. De todas maneras yo lo veo que es maravilloso. Yo le digo a Dios, gracias Señor, porque hoy por lo menos puedo decir de este mundo, lo más maravilloso para mí es saber que tú eres real, que tú existes, que tú eres fiel, que tú estás presente, que tú estás conmigo, en fin, todo esto, ¿no? Pero estábamos nosotros después de Adán, estábamos muertos espiritualmente, porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Y ahora estamos vivos, ¿no es cierto? Porque hemos nacido de nuevo. Pero siendo vivos, o sea, estando vivos, no podemos permanecer estando ciegos. Porque dice que Él nos dio vida juntamente con Él. No tratemos de razonar esto ni de entender esto, ¿verdad? Parece algo como que no tiene sentido lo que estamos diciendo, pero en Dios tiene sentido y en el ámbito espiritual tiene mucho sentido. Pero a mí me impacta cuando yo medito y pienso que Dios, el Dios grandioso, maravilloso, se hizo hombre. Dice que adquirió la naturaleza humana con un propósito. Es decir, con el fin de venir y que le entendiéramos, de hacernos saber la grandeza de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, los deseos de Dios, en fin. Y entendemos que la vida surge de Dios, es decir, la vida surge de Jesús. Porque yo aquí estoy enfatizando esto, aunque es una palabra muy conocida, porque yo tengo aquí un conflicto con el ser humano, incluso lo llegué a tener conmigo misma. Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo carne, es decir, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fue hecho semejante a los hombres, dice en Filipenses 2, del 5 al 11. Si quieren solo tomen nota y luego ya buscamos, cuando en otra oportunidad buscan la palabra. Y bueno, Filipenses 25 dice que Él se despojó de ser Dios, de esa naturaleza divina, de esa grandeza, y vino al mundo para hacerse hombre, semejante a nosotros. Y si nosotros nos ponemos a analizar nuestra propia naturaleza, de pronto vemos que vamos cambiando, nuestro cuerpo se va deteriorando, ¿no? Con el paso del tiempo se va dañando, y vamos envejeciendo, y llegará el momento en que este cuerpo ya no será útil para almacenarnos, ¿verdad? Para guardarnos ahí. Y entonces yo digo, Dios vino y se depositó en un cuerpo humano. Y vamos a seguir leyendo para llegar al punto que quiero, dice.
que Dios se hizo hombre para darle significado a nuestra naturaleza humana. En Hebreos 2, en el versículo a partir del 14 voy a leer, dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, él también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera podía liberar a todos los que vivíamos esclavizados de temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a la descendencia de Abraham, al ser humano. Por lo tanto, era necesario que, en todo sentido, nosotros, hermanos, para que Él fuese nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios, y entonces podría ofrecerse como un sacrificio que quitaría el pecado de la humanidad, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimiento y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos nosotros por pruebas. O sea, cuando Dios adquiere esta naturaleza que Él creó, que Él conocía, que Él sabía de qué se trataba, experimentó los mismos dolores, las mismas angustias, los mismos sentimientos y necesidades que nosotros como seres humanos. Y eso es lo que a mí me maravilla, que Dios no se degradó, sino que, ¿qué podemos decir? Se humilló. Juan 15:26 dice: a ustedes yo les enviaré. Bueno, cuando Jesús se manifestó y habló de todo lo que tenía que decir, enseñar de parte de Dios, tantas cosas, ¿qué pasó con la humanidad, con los seres humanos? Lo vieron con la misma condición nuestra, la misma condición de ellos, y lo menospreciaron, porque no veían la naturaleza divina, no veían que Dios se había hecho hombre, no veían lo que realmente estaba pasando. Y Jesús les enseñó a sus discípulos, caminó con ellos, pero yo aquí tengo un conflicto, porque siendo Él Dios, el Creador, teniendo Él esa grandeza y se hizo hombre, y siendo Jesús Dios mismo, como dice aquí que Él es Dios, en el principio Él existía, Él creó todas las cosas. ¿Por qué vemos a Jesús? A partir del nacimiento de Jesús. ¿Por qué vemos a Jesús a partir de la cruz? Porque hay quienes lo tienen ahí, lo identifican. Cuando hablan de Cristo, lo identifican como un hombre colgado en una cruz. Ese es mi conflicto, porque digo, ¿por qué no vemos más allá y entendemos que Jesús, o quién es Jesús? ¿Quién es? Dice que Él es el esplendor de la grandeza de Dios. Si pudiéramos de verdad medir estas palabras o analizar estas palabras, Él es el esplendor de la grandeza de Dios. Juan 16, 13 y 14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad. Bueno, en el Juan 15, 26 dice: a ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí, y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio, le dijo a sus discípulos. Aquí Jesús les está diciendo que Él se va a ir y que les va a enviar al Consolador. Y dice en el capítulo 16, a partir del versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y se los hará saber, les hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará. ¿A quién se está refiriendo? Jesús, ¿a quién se está refiriendo cuando dice Él me glorificará? Al Espíritu Santo. Y cuando decimos Espíritu Santo, yo me digo, ¿por qué cuando decimos Espíritu Santo y cuando decimos Jesús es como si fueran dos? Yo creo que aquí los voy a meter en un conflicto, pero
espero que Dios me ayude a darles el mensaje que llegue a su corazón. Cuando en realidad cuando decimos Espíritu Santo estamos diciendo Jesús, Hijo de Dios, estamos diciendo Padre, porque Él está en el Espíritu. Cuando Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo, ¿qué será? ¿Que Jesús está por un lado y el Espíritu Santo por otro? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Espíritu Santo. A mí eso me maravilla, porque yo cuando le digo Espíritu Santo, sé que me estoy refiriendo a Jesús, a Dios, a la grandeza de Dios, y a Jesús no a partir de su naturaleza humana, sino a partir de su existencia desde antes de la fundación de la tierra, desde antes que Dios decidiera escoger este planeta y crear todo lo creado para depositarnos aquí, en este planeta tan hermoso que ya dañamos, ¿no? Y así, cuando yo digo Espíritu Santo, bueno, les cuento una experiencia, yo creo que ya se las conté en algún momento, a mí me impactó y me sigue impactando. Yo entré a mi recámara y me gusta entrar y ponerme en comunión con Dios más a solas, porque bueno, durante el día estamos en comunión con Dios, pero distraídos, no es lo mismo, ¿no? Entro, cierro la puerta y digo Espíritu Santo, lo dije en voz alta. Y en ese momento el Espíritu Santo me impidió hablar y pensar, y empezó a hablar el Espíritu Santo. Y yo empecé a llorar porque sentí su presencia. Empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y me dijo el Espíritu Santo, a partir de estas palabras empezó a mostrarme muchas cosas. Me dijo, vienen a mí a quejarse de las injusticias que sufren, pero quien más injusticias ha sufrido soy yo. Hablando de Dios. Y comentaba ayer con el pastor, cuántas injusticias ha sufrido Dios, pero nos hemos detenido a pensar que también nosotros lastimamos el corazón de Dios. La humanidad ha lastimado el corazón de Dios. Y no pensamos en eso. Continuamente no pensamos en eso. Dice que Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuera salvo por Él, porque era necesario que se cumpliera lo que Dios tenía establecido, que hubiera un sacrificio, que se derramara sangre para perdón de nuestros pecados, para darnos redención y acceso al Padre. Eso bien entendido, ¿no es cierto? Jesús murió sobre una cruz por los pecados nuestros de desobediencia. Y dice la Escritura que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si lo recibimos como Dios nuestro Salvador, su muerte valdrá la pena. Y dice que su justicia será nuestra justicia y tendremos eternidad con Él. Juan 14, 18 leemos, dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, les conviene que yo me vaya. Esa partida, pasando por la cruz y la resurrección, habría la posibilidad de una relación más íntima, más personal con Dios. El Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, al que le llamamos Padre, ¿verdad? Porque dice que a través de Cristo, o porque creemos en Cristo, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios, es decir, le podemos decir Padre y somos hijos. Y como hijos tenemos las bendiciones, ¿verdad? Los beneficios de ser hijos. Mateo 28, 20 dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está aquí porque Él nunca va a dejar de cumplir su promesa. Y dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Estamos nosotros adheridos a Cristo, dice, ¿verdad? Y cantamos hace rato una canción que dice, Él en mí, ¿verdad? Y yo en Él. Somos uno con Él. Y de pronto esta unidad como que no la podemos entender. Me decía por ahí un chico que no cree en Dios, me dice, ¿tú crees que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno? Le dije, sí. Iglesia. Y le digo, él ama mucho a su esposa y es un hombre muy cariñoso, muy amable, y se desvive por su esposa. Su esposa es una chica guapa. Y se desvive. Pero de pronto, aquí voy a hablarles a los que estamos casados. Cuando dice la Biblia que Dios estableció un matrimonio y dice ya no serán 2 sino 1, nos gusta, ¿no es cierto?
¿A qué hombre o a qué mujer le gusta que el hombre cuando se case con la mujer o la mujer con el hombre, cada quien por su lado? ¿Verdad que no? Entonces nos unimos y queremos ser un solo interés, un solo pensamiento, un solo corazón, ¿no? Entendernos, y nos gusta esa unidad. Y yo le dije a él, porque luego por su esposa por otro lado le dijo, yo no pienso tener hijos con él. Le digo, ¿por qué? Sí, porque pensamos diferente. Y entonces le dije, ¿tú entiendes lo que significa la unidad de matrimonio? Sí. ¿Cómo? Si no crees en Dios. Y él estableció el matrimonio, ¿no? ¿Y te gusta la unidad que hay, que seas tú uno? Porque cuando hay separación hay dolor, ¿verdad? Porque de verdad nos convertimos en uno. Eso es algo espiritual, algo real. Por eso Dios dijo, no a la infidelidad, al adulterio, ¿verdad? Y le dije, ¿qué tal si tú estuvieras por un lado y tu mujer por otro? ¿Te gustaría? ¿No? Entonces, ¿entiende lo que hay ahí? Sí, una unidad, sí. Bueno, esa es la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Esa es la unidad. En el Espíritu Santo está manifiesta la unidad, la grandeza, el poder del Creador, el que nos creó. Y vino y se hizo hombre, adquirió naturaleza humana. Ahora, vino por la promesa de Jesús. Y apenas vamos a entrar un poquito en el tema. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Jesús les dijo, les enviaré al Consolador, Él les enseñará la verdad, y les dijo quién era el Consolador, Él los va a guiar a la verdad. Pero, ¿cómo sería? ¿Cómo va a ser? ¿O cómo es? Que el Espíritu Santo sea el que nos ayude, el que nos guíe, el que haga su obra en el ser humano. ¿Cómo puede ser? Primero que nada, siendo verdaderamente nacidos de nuevo. No congregantes, nacidos de nuevo. Que verdaderamente nuestro corazón esté comprometido y sea uno con Dios. De tal manera que yo vivo para Él porque Él murió por mí y para mí. Y yo vivo para que Él se goce y se deleite en mí. Porque entiendo que estoy aquí de pasadita, en este mundo. Para que mientras estoy en este mundo le pueda manifestar a Dios quién soy en Él. Si yo, sin Dios, mi naturaleza es terrible. Me pierdo. Yo creo que hubiera yo recurrido al suicidio por las situaciones tan terribles que he pasado. Yo creo que cada uno de ustedes puede contar una historia, ¿no? El Espíritu Santo nos da el poder. No podemos, de verdad, no podemos recibir al Espíritu Santo si no hemos nacido de nuevo. Entonces necesitamos ser depositarios del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo de verdad muere en nosotros y que seamos verdaderamente el templo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice que nos da poder de manera personal para vencer la tentación y para ayudar a otros en los desafíos de la vida. El Espíritu Santo en nosotros no está de vacaciones, no está para nada más habitar, está para hacer una obra a través nuestro, en nosotros, para que en medio de este mundo tan difícil podamos ser felices, podamos vivir confiados, podamos vivir con una naturaleza diferente. El Espíritu Santo puede guiarnos a tomar buenas decisiones y nos protege del peligro físico y del peligro espiritual, porque Él sabe cómo se cierne en nuestro entorno el peligro espiritual, donde los demonios y Satanás está queriendo debilitarnos, desmotivarnos, sacarnos del camino, oprimirnos, matar, robar, destruir, ¿verdad? Y dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros, y yo digo, de verdad, si entendiéramos lo que significa para el ser humano ser llenos, tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede calmar nuestros dolores y llenarnos de esperanza. Por el Espíritu Santo podemos manifestar los frutos que dicen en Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Solo por el Espíritu Santo. Y hablamos del Espíritu Santo entendiendo que estamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu, ¿no? O sea, el Espíritu es la esencia de Dios, entendemos, es la unidad de Dios. Entonces, cuando decimos que es Espíritu Santo o cuando decimos Jesús,
Cuando decimos Jesús, estamos diciendo Espíritu Santo. Y cuando decimos Espíritu Santo, estamos diciendo Jesús. Yo quiero eso metérnoslo bien en nuestro corazón. ¿Sí lo entendemos? O sea, cuando decimos Jesús, no nos estamos refiriendo a un ser humano. Nos estamos refiriendo a ese Dios que era desde antes de la fundación del mundo y que va a ser, dice, por la eternidad. El Espíritu Santo nos da gozo en lugar de tristeza. Y cuando los profetas hablaron de Jesús, él decía que cuando viniera Jesús, el Mesías, él nos iba a quitar toda tristeza, nos iba a poner un manto de alegría. Y hay tantas profecías, tanto que se habló de Jesús y que nosotros lo estamos disfrutando. Ellos no lo disfrutaron porque vino, algunos no lo disfrutaron, digamos, antes del nacimiento de Jesús, estaban en la esperanza de la venida. Aún ahora, algunos todavía siguen en la esperanza de la venida, pero nosotros ya estamos disfrutando a Jesús. El Espíritu Santo nos guía, nos ayuda a entender. Bueno, dice que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Nos hace saber que estamos mal. ¿Es bueno para nosotros que Dios nos haga saber que estamos mal? Sí, ¿verdad? Porque, dígame, ¿a quién le gusta convivir con alguien que es terrible y dice, ay, estoy bien? A mí no. Entonces necesita el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo le diga, ¿sabes qué? Anda mal. Dice que entonces el Espíritu Santo, ¿qué? Nos redarguye. Esa es la obra que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Dice que nos fortalece cuando nos desanimamos y nos ayuda a permanecer firmes sin desmayar hasta el fin. Nos dice la Escritura que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Salvo de qué? De vivir en la eternidad en las tinieblas. Salvo de ser gobernado y dominado y controlado por las fuerzas de las tinieblas. El Espíritu Santo es el que nos da fe, ¿no es cierto? Nos da enseñanza, nos guía, nos capacita, es decir, nos da dones, nos ayuda a reflejar el carácter de Cristo y manifiesta quiénes somos por los frutos que damos. El Espíritu Santo no puede pasar desapercibido, se nota quién es lleno del Espíritu Santo. Todo lo que tenga valor eterno en la vida y en la eternidad viene a través del Espíritu Santo, a través de Jesús, a través del Padre, a través de Dios. ¿Sí? A través de ese ser glorioso, maravilloso, poderoso, eterno, misericordioso, clemente, amoroso. El Espíritu Santo nos da el poder para discernir, el poder para entender, el poder para permanecer firmes. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les hablará, y le hablarán a la gente, dice, acerca de mí en todas partes. Eso dijo Jesús, cuando venga el Espíritu de Dios, ustedes tendrán el poder para hablarle al mundo. Y pasa, ¿no es cierto? Cuando a veces nos soltamos a hablar y decimos, ay, ¿de dónde dije tantas cosas, no? Porque las necesitan escuchar. El mundo necesita escuchar de Dios. ¿Y de quién lo va a escuchar? De nosotros. ¿A través de quién y por quién? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Yo digo, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no da la palabra como censura, no da la palabra como así como un garrote. ¿O cómo se dice? Un garrote, ¿verdad? Porque a veces apaleamos a la gente con la palabra. Entonces no es el Espíritu Santo, es el hombre. Porque el Espíritu Santo ama, ¿no es cierto? Porque Dios es amor. El Espíritu Santo nos da poder también para sanarnos y para sanar a otros, porque dice que podemos poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Nos da poder para liberar y ser libres. Nos da poder para evangelizar. Nos da poder para exaltar y proclamar sus grandezas. Nos da poder para dar testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros, para servirle, y nos guía a la verdad, dice, y a la obediencia. ¿A qué nos guía el Espíritu Santo? Entonces, cuando somos desobedientes o cuando una persona es desobediente, ¿tiene el Espíritu de Dios? Nos ha perfeccionado, dice, nos va perfeccionando día a día.
con el fin de que cada vez nos parezcamos más a Cristo en su condición humana, que más nos parezcamos a Dios, porque dijimos que Él los creó según su imagen, pero se distorsionó todo, porque vino Satanás y hizo de las suyas en el ser humano. Pero cuando viene Cristo, viene a restaurar, dice la Escritura que Él viene a restaurar nuestra condición delante de Dios. Todo lo dañado, todo lo que no servía, lo que ya era muerto, le dio vida. Y para que nosotros, dice, le pertenezcamos a Él. Y nos va perfeccionando cada día para que así seamos como Cristo, obedientes hasta la muerte, aunque no sea de Cristo. Nos limpia, dice que nos limpia. El Espíritu Santo nos limpia para que podamos llevar más fruto, para que cada día no solamente proyectemos los frutos, sino que yo tengo mucho esta imagen cuando hablo de frutos. Hay árboles que dan mucho fruto, no sé, en mi pueblo, yo recuerdo que los árboles de ciruela, de mango, de aguacate estaban llenos, había, no me acuerdo en qué fecha, creo que es junio, no, agosto, no, mayo, empieza a dar fruto, los árboles, flores, fruto. El caso es que, bueno, ya viene a ver fruto julio, agosto, ¿no? En mi pueblo se llenaban los árboles de ciruelas, pero yo veía que había mucho fruto, pero de pronto venían los aires y ya el piso lleno de frutos chiquitos. Pero aquí Jesús decía, es que el Espíritu de Dios nos limpia para que lleven más fruto, pero que ese fruto permanezca. De tal manera que ese fruto crezca y se vea apetitoso, ¿no? Delante de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que nos lleva a dar fruto. Nos ayuda a vencer la tentación, porque si caemos en la tentación, venimos a tener una condición que nos lleva a sufrimientos. El Espíritu Santo es nuestro intercesor, en Romanos 8:13. Yo les quiero hablar de un testimonio, algo que yo viví hace algunos años, muchos años. Yo estaba en una crisis muy fuerte y yo lo que hacía era meterme a leer la Biblia, a leerla. No podía hacer otra cosa porque mi estado anímico estaba por los suelos, estaba en depresión. Yo quería ser como esos animalitos que hacen una agujero y meten en la cabeza. Y yo quería así, no quería la luz, quería estar así durmiendo. Era depresión muy fuerte, muy profunda. Y entonces yo lo único que hacía cuando estaba despierta era leer la Biblia, era orar, era adorar, y si no sentía que me moría, ¿no? Pero había un momento que yo sentía el silencio de Dios y decía, ¿por qué no me hablas? Háblame. Yo ya sabía lo que era que Dios nos hable, que Dios esté contigo y sienta la presencia de Dios. Pero yo traía en mi mente una ilustración todo el tiempo. Y yo decía, ¿por qué no se me quita de la mente esta ilustración? Se los voy a contar. Resulta que un aguilucho, creo que ya les he contado esta ilustración, cae del río y cae en un criadero de guajolotes. ¿Ya se me había contado? Cae en un criadero de guajolotes y entonces el aguilucho, las guajolotes lo acogen, lo cuidan, lo ayudan a crecer. Pero ¿cómo comen? ¿O qué come el águila, el aguilucho? ¿Qué come? Lo que comen los guajolotes. Y entonces va creciendo el águila, dejando de ser aguilucho, pero crece pareciéndose mucho a los guajolotes, ¿verdad? Entonces, esa águila, ¿qué era? ¿Guajolote o águila? Pero se comportaba como guajolote. Creció en el ambiente donde crecen los guajolotes. ¿Cuál es la visión que tiene un guajolote? Pues hasta donde puede ver, ¿verdad? ¿Y un águila? Entonces, pues esa águila, su naturaleza ya no era la misma, la que Dios creó, ¿verdad? Era guajolote. Y dice la ilustración que viene un búho y le dice, hola señora águila, porque así como decimos que el león es el rey de la selva, el águila es el rey de los aires, ¿no? Y la reverencia, ¿no? Perdona, ¿quién le habla? A usted
pero es que yo no soy guajolote. Y dice, no, usted es águila. Y entonces trata de convencerlo, le dice, asómese al agua y vea que sus características no son iguales a las de los guajolotes. Y sí, se asoma y dice, sí, no me parece. Entonces le dice, ve aquel punto que se ve allá en el árbol, un puntito así muy hasta arriba, sí. Usted es como él, como esa águila. Y se queda sorprendido y dice, ¿cómo? Si yo no sé volar. Sí sabes, pero no lo has intentado. ¿Y cuál es la enseñanza de esta ilustración? Y yo le decía, Señor, háblame, háblame, háblame. Y yo traía esta ilustración en mi mente todo el tiempo, no sé cuánto tiempo, hasta que el Señor me dijo, pero si te estoy hablando, ¿por qué te comportas como guajolote cuando eres águila? Queriendo dejar de existir, cuando tenía todo el poder para levantar mis alas y volar. Después yo cantaba esta canción, me crecieron las alas, aprendí a volar. Ya no quiero volver a ser guajolote. Por eso les decía, este tema es, define tu condición. ¿Eres guajolote o eres águila? Si de verdad eres águila, ¿qué necesitaba esa águila para adquirir o recuperar su condición? ¿Qué necesitaba esa águila? Empezar a ejercitar sus alas. Al principio quizás no iba a alcanzar tantas alturas y a lo mejor le iba a doler, porque las alas estaban acostumbradas a no ser usadas, como dormidas. Pero primero tenía que entender aquí que él era águila, no guajolote. Y el Espíritu Santo es lo que quiere hacer en ti. Aquí, hacerte entender que tú no eres guajolote, eres águila. Y cuando a mí Dios me dijo eso, dije, Señor, ayúdame. Empecé a ejercitarme como águila y a dejar de ser guajolote. Entonces imagínense toda la tarea que tenía que hacer el águila para retomar su condición de águila. Si yo te estoy diciendo que Dios nos creó a su imagen y nosotros estamos en un criadero de guajolotes y el diablo ha venido a degradar nuestra naturaleza, ¿qué tenemos que hacer? Volver a la naturaleza de Dios. ¿Cómo? Solo naciendo de nuevo y siendo llenos, dándole oportunidad al Espíritu Santo de que more en ti. El problema que yo veo, y yo entiendo, es que como vemos a Jesús por un lado y lo vemos colgado en una cruz, o lo vemos a partir del nacimiento digamos, la Navidad, ¿verdad? No lo vemos como realmente es. Esa naturaleza dice que quiere estar aquí, quiere ser depositada aquí, para que yo pueda ser verdaderamente como el águila. Adquirir esa naturaleza de Dios, necesito darle lugar a Dios para que venga y more en mí. Pero para eso necesito el poder del Espíritu Santo para que me transforme mi mentalidad. Ya no tener una mentalidad de guajolote, sino de águila. Entender que una vez que yo esté arriba, puedo ver un panorama más amplio de lo que es esta vida y de lo que va a ser mi eternidad. Para entender que yo no tengo que habitar en las tinieblas. Yo les decía ayer en mi visita, ¿cómo podemos nosotros de verdad lograr adquirir o recuperar nuestra naturaleza de Dios en nosotros? Dice la Escritura que necesitamos humillarnos profundamente bajo la poderosa mano de Dios por la guía del Espíritu Santo, para que la gracia de Dios venga sobre nosotros y lleguemos a la plenitud de Cristo, de modo que recibamos la palabra de Dios, permanezcamos y sea manifiesto en todos y cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, que somos águilas, y no volvamos a una condición a nuestra condición anterior, sino que podamos llegar a tener una vida de victoria.
Eso es ser águilas. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la condición que Dios nos dio cuando nos creó. Pero porque seguimos en un criadero de guajolotes. Cuando nos congregamos es para venir y conocer la palabra. Ayer escuchaba al pastor y de verdad con dolor, y con dolor lo escuché y con dolor lo siento porque yo también pienso igual, que si analizamos a la iglesia de Dios, de Cristo, porque Cristo murió por su iglesia, Él la estableció, no fue el ser humano. Reunirnos aquí, donde dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, está Él. Aquí donde Él puede ayudarnos a manifestar los frutos, amarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, motivarnos unos a otros, cuando en realidad lo que hacemos es desanimar a los demás. Dice la Escritura que Dios nos va a juzgar como ovejas, porque dice que hay ovejas que no solamente se comen el alimento y después pisotean el alimento que van a comer otros. Cuando vienen y le dicen, ¿ya viste? Y empiezan a analizar los efectos de los pastores. Son muchos. Somos seres humanos, ejercitando las alas para llegar a volar, pero creyendo que lo podemos lograr. Y entonces yo digo, dice que la obra transformadora del Espíritu Santo es la que nos convierte en las personas que realmente debemos ser. Empezar de cero, dice, a partir del nuevo nacimiento. Pero esto implica que tenemos que divorciarnos. ¿Digo divorciarnos? Del mundo y de los placeres que disfruta este mundo y que ofenden a Dios. Para que consagrados podamos alcanzar la plenitud de Dios y pertenecerle y llevar una vida de victoria. Es que queremos congregarnos y queremos venir aquí y que Dios haga así. Ya tienes lo que pediste, ya te transformo. Pero Dios nos va transformando día en día, pero a partir de tu voluntad, a partir de que tú creas que hay una vida más excelente, que hay una naturaleza en ti que quiere salir, que quiere manifestarse y tener una visión más larga, más profunda y más larga y más amplia de lo que puedes ser. Y el Espíritu de Dios, una vez que puede lograr en ti que regreses a la condición que Él creó, que tú desarrolles tu potencial de tal manera que puedas alcanzar grandes logros. Y cuando estés en el mundo, por eso dice Jesús, ustedes son luminares, porque tienen que resplandecer en medio de las tinieblas. Estamos en un mundo donde es gobernado por las tinieblas, pero dice, ustedes son luminares. Pero no, andamos en este mundo como guajolotes, ahí confundidos entre los guajolotes. ¿No es cierto? Dice que debemos buscar, tener, recuperar la condición con la que fuimos creados y tener una plena, profunda, genuina comunión con el Espíritu Santo, con Cristo, con el Padre. Pero ser obedientes, ser sensibles. Y yo digo que muchas veces cuando hablamos del Espíritu Santo decimos, ven, lléname, lléname, lléname. Es lo único que le pedimos al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Cuando acabamos de ver cuál es la obra del Espíritu Santo, redarguirnos. ¿Verdad que no le decimos, Espíritu Santo, redarguye el corazón? ¿Verdad que no? Porque eso no nos gusta. Dice Jesús, decía, el hombre no quiere venir a la luz porque como anda todo chorreado, si viene a la luz se va a notar que anda todo chorreado, ¿verdad? Es decir, su condición, sus características no son buenas, porque anda en cosas que no son agradables a Dios. Y si viene a la luz, se le manifiesta. Ahora, y yo le digo a mi marido, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué la gente de allá afuera no quiere que le hablen de Dios? Porque sabe, porque finalmente, con palabra clara y concreta, al hombre no le gusta ser gobernado. ¿Es cierto? No le gusta ser controlado. Y te dicen, ay, no vayas ahí porque ahí te van a impedir que hagas cosas. Te van a empezar a prohibir. ¿Es cierto? Así te dicen. Entonces, es por eso que deciden no creer en Cristo. Y quieren seguir siendo guajolotes, es más cómodo, ¿verdad? Porque volar hasta las alturas no es fácil. Hay que tener valor. Yo cuando veo, el otro día estábamos ahí en Gabón y veíamos, no sé si era águila o era un halcón, no sé, pero era
un animal grande que extendiendo sus alas, yo creo que era un poco más de 1 metro o 2 metros de largo, ¿no? Y estábamos ahí deleitándonos y veíamos cómo planeaba y se quedaba detenido así en el aire y decía, ¡wow! ¡Qué hermosa naturaleza! Y yo me deleito en querer entender o querer ser sensible para que Dios cree en mí esa naturaleza, la naturaleza divina. Entonces yo le tengo que decir a Dios, Señor, ayúdame a vencer la tentación. Espíritu Santo, ayúdame a vencer la tentación, no nada más lléname, lléname, lléname. ¿Para qué queremos ser llenos? Me voy a atrever a decir algo. Pues para que yo haga milagros y la gente me admire. ¿A poco podemos engañar a Dios? ¿Por qué no le decimos, ven Señor, Espíritu Santo, redarguye mi corazón y ve si hay maldad en él? Porque dice la Escritura que nadie que tenga un corazón limpio verá a Dios. O sea, si no tenemos un corazón limpio, no veremos a Dios. Porque Jesús dijo, los de limpio corazón, bienaventurados porque verán a Dios. Hay tanta promesa, hay tanto aquí que tenemos que disfrutar. ¿Pero qué? ¿A partir de qué? A partir de entender esto, que Jesús vino, que Dios se hizo un hombre, vivió entre nosotros, nos habló como humanos, pero ¿quién era Él? La grandeza, el poder, el que subsiste en sí mismo. Entonces, ¿por qué vemos así cuando es inmenso lo que es el Espíritu Santo? ¿Por qué cuando decimos Jesús, aquí nuestra imagen mental es un hombre colgado en una cruz? Lo vemos a partir de ahí. ¿No es cierto? Lo vemos a partir de María. Y de pronto hasta engrandecemos más a María o engrandecen más a María que a Jesús. María no existió desde antes de la fundación del mundo. María fue la depositaria biológica para que ahí creciera el Hijo de Dios, para que ahí Dios se hiciera carne. Pero ¿a quién debemos exaltar y glorificar? A Cristo. Él es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces yo lo que quisiera de verdad creer que estoy transmitiéndoles es esto, que cuando digamos Espíritu Santo, sepamos a quién estamos invocando. A Cristo, al Padre. Y cuando decimos Jesús, sepamos que es el Espíritu Santo. Y que le podemos decir, Señor, ilumíname, guíame para que yo, este entendimiento que me hace falta, tú me lo des. Pero a veces creemos que todos lo sabemos y que no le tenemos que pedir eso a Dios. Porque hay soberbia, hay altivez, hay arrogancia y todas esas cosas que estorban y que siguen siendo de la naturaleza del guajolote. Porque dice que tenemos que adquirir la naturaleza de águilas. ¿Quién tenemos como ejemplo de águila? A Jesús. Dice que tenemos que adquirir la naturaleza en hombre como Jesús, como Él vino. Dice que Él, aunque fue tentado en todo, no cometió pecado. Así nosotros, aunque seamos tentados, no caigamos en pecado. ¿A quién le tenemos que decir, Espíritu Santo, ayúdame a vencer la tentación? Yo a veces le digo, Señor, hazme invisible ante los delincuentes. Hazme invisible. Y yo creo que sí hace, porque de verdad yo me he metido en zonas muy feas y mi hermana me dice, mi hermana vive en un pueblito donde yo nací y es un pueblito que es nido de delincuentes. Se convirtió en algo terrible y ahí están varios grupos organizados, delincuencia organizada. No vengas. ¿Y tú por qué estás ahí? Dice, no, es que en la carretera se te asaltan y nada, ven que entra un vehículo nuevo y lo están vigilando y ustedes saben de qué se trata eso. Y le digo, ay, yo no tengo miedo. Al contrario, qué bueno que entre la luz para que se dispersen las tinieblas. ¿Es cierto? ¿O no? Que cuando tú llegues a una casa donde de pronto te invitan, pero son guajolotes, tú digas, ya llegó el águila. Y te vean volar, y te vean vivir el éxito. ¿No es cierto? Entonces, el Espíritu Santo dentro de nosotros primero tiene que destruir
nuestra naturaleza de guajolote para que seamos águilas, pero no vino Él a destruir un pasado, sino a crear un presente diferente y un futuro diferente. Como guajolote, ¿cuál es el destino del guajolote? La casa. Los tamales. Entonces el Espíritu Santo vino a destruir, no a destruir nuestro pasado. Él no puede destruir nuestro pasado. Ahí está. Lo viviste. Dejó huella en ti. Hay heridas, hay cicatrices. Pero sí vino a mejorar tu presente y a darte un futuro diferente. Es decir, a convertirte en hijo de Dios y a meterte en un camino que te lleva a la vida eterna. A eso vino el Espíritu Santo, a eso está aquí. ¿Saben que en el infierno no hay presencia de Dios, por lo tanto no hay amor? Lo que sienten en el infierno es odio. Se maldicen. Y en el cielo no hay sentimiento de dolor, solo hay amor, porque ahí está la presencia de Dios. Y dicen los que han ido que sienten una paz inmensa que no pueden explicar. Imagínense si aquí nos inundara esa paz. Yo le digo a Dios, dame tantita luz de la que hay ahí en el cielo, Señor, ponla aquí. Ilumíname, guíame, instrúyeme, capacítame. Yo cuando le decía a Dios en mis oraciones, de hace 30 años para acá, cuando empezaba, yo le decía al Señor, cada vez le decía, Señor, instrúyeme, capacítame, instrúyeme. El Señor tardó 10 años para hacerlo. Y dije, ¿por qué te tardaste? Porque sabía que me iba a doler. Pero gracias le doy a Dios que hizo eso, por todas las situaciones difíciles que pasé, porque sirvieron para que Dios hiciera en mí, quitara en mí la naturaleza humana, la naturaleza de guajolote, y creara en mí una nueva naturaleza que sigue equipándose todavía. ¿Les gusta eso? Entonces el Espíritu Santo vino a hacer una obra gloriosa en nosotros, transformarnos, moldearnos, capacitarnos, instruirnos, guiarnos, fortalecernos, animarnos, consolarnos, sanarnos. ¿No es glorioso? Es una obra muy grande la que vino a hacer el Espíritu Santo. No nada más a darnos función para hacemos milagros. Dios quiere que vivamos sanos, Dios quiere sanarnos, pero más que nada lo que Dios quiere es que lleguemos a la eternidad, que adquiramos esa naturaleza con la que Él nos creó y que vayamos muriendo. Dice en Corintios que el hombre viejo tiene que irse muriendo, debilitando, para que surja el nuevo hombre, la nueva naturaleza, la naturaleza divina en nosotros, la naturaleza de Cristo. ¿Les gusta? Y les voy a decir que dice la Escritura, aunque no traía esa cita preparada. Ayer se las leía en Ezequiel, ¿qué? 26, 33, algo así. Bueno, ya luego el pastor le dará la cita. Dice, el día que yo te limpie de todas tus iniquidades, vendrás a ser como huerto del Edén. Entonces, ¿qué le tenemos que decir al Espíritu Santo? Yo le dije, porque me apropié de esa promesa y dije, si ese día mi situación va a cambiar y voy a ser diferente, y dice que dice la Escritura, que en lugar, y dice este pueblo, en lugar de haber permanecido en asolación o desolado, va a venir a hacer sus murallas, van a ser reconstruidas, la ciudad va a volver a ser habitada, y entonces todas las naciones de a su alrededor dirán, wow, y sí se dice de Israel, ¿no es cierto? Que la gente que llega ya dice, wow, se maravilla, y el territorio es un territorio muy pequeñito, y cuántas grandezas logran ellos ahí. Qué maravilloso, ¿no? Y se cumple la palabra, el día que yo te limpie de todas tus iniquidades. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? El día que Dios nos limpie. Y entonces, límpiame, Señor. Límpiame. Esa es la obra del Espíritu Santo. No es nada más para ser religiosos o para cantar bonito o para, en fin. Es para que día a día
aquellos que están perdidos, porque de verdad el destino de los perdidos es terrible, vengan al camino y también su destino cambie, que su destino sea Dios. Para nosotros, con la condición que tenemos en Cristo, ya no le tenemos miedo a la muerte, ¿verdad que no? A mí me sorprende cuando visualizo y me gusta visualizarlo vez tras vez, cuando Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Ignoró la muerte. No se opuso. ¿Verdad? Cuando Jesús resucitó, dijo, Lázaro, sal fuera. Ignoró a la muerte. Y de 4 días. Ese es el poder de Dios. Así es que tú le puedes decir a tu cuerpo, resucita. Y al espíritu de muerte que quiere venir a debilitar tu cuerpo, tus órganos, decirle, ya no puedes obrar sobre mí, porque el que está en mí me da vida. Y decirle a Dios, yo le digo, Señor, si me vas a dar vida, si me vas a dejar vivir muchos años o más años para seguir proclamando tus grandezas, pues sáname. Que yo no llegue a estar en cama, o sea, porque si es algo que estamos todos expuestos a eso, ¿no? Esta naturaleza humana se va debilitando. Digo, la carne, ¿no? El cuerpo. Aunque es lo que más a veces cuidamos, entre comillas. Cuidamos lo que ve el espejo. Pero por dentro, ¿verdad? Los órganos cómo estarán. Porque, cómo nos encantan las carnitas y los antojitos, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es dejar en tu corazón que tú creas siempre esto y tengas esto siempre presente en tu mente. Yo no soy guajolote, yo tengo la naturaleza de Dios. Mi destino ya no es el infierno, mi destino es el cielo. Yo no estoy aquí para seguir viviendo como guajolote. Yo estoy aquí para disfrutar de la naturaleza que Dios creó en mí. Entonces es decirle a Dios, Espíritu Santo, crea en mí un espíritu, el salmista le decía, crea en mí un espíritu recto, un espíritu manso dentro de mí, algo así. Él le decía, y el Salmo 119, Señor, enséñame tus palabras, tus estatutos, tus mandamientos, porque no quiero pecar contra ti. Analízate, ¿y cuántas veces lo has dicho? ¿Lo has dicho alguna vez? Decirle al Señor, escudriñame, crea en mí un espíritu manso, Señor. No, ¿qué hacemos? Salimos allá y alguien nos dice, tú igual, ¿no? A pelearnos. Yo digo, no es que no nos podamos enojar. Sí, tranquilitos, ¿verdad? Yo a veces caigo mal por eso, porque yo me enojo, pero está bien, esa es tu manera de pensar, respeto tu manera de pensar. Respeta la mía, con permiso. Me doy la media vuelta, ¿no? ¿Por qué me voy a quedar ahí? ¿A pelear? ¿Verdad? Pues entonces soy igual o peor. Esa es la naturaleza del guajolote. Pero yo soy águila. Con permisito. ¿Con quién debes convivir? Con las águilas, no con los guajolotes. ¿Es cierto? ¿Qué les parece? Me gustaría que vinieran aquí y cantáramos esa que cantaron al final. La de en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien. De verdad, Dios quiere, Dios te ama. Dios te ama y quiere transformarte, recuperar la naturaleza con la que te creó. ¿Tú quieres? ¿Y qué va a pasar después con eso? Vas a ser lleno del Espíritu Santo y Dios te va a consolar en los momentos difíciles, te va a restaurar tu relación con el Padre y tu relación con todas las demás personas. Dice la Escritura que cuando tú obedeces los mandamientos, dice, aún a tus enemigos los haces estar en paz contigo. Tienes enemigos, y muchos, pero están en paz, ahí están quietecitos, no te están agrediendo. ¿Verdad? No es inevitable que tengamos enemigos. Dios tiene muchos enemigos, ¿verdad? Sabemos. Pero que estén quietos, que no vengan a dañarte. Entonces, yo les invito a que le expresemos a Dios, ¿sabes qué?
Tu boca tiene poder y cuando tú declaras y exaltas a Dios y le dices, a ti misma te dices, yo tengo una naturaleza divina, Dios ha sido bueno conmigo, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, yo soy hija de Dios, Él está conmigo. ¿Quién? El Creador, el Dios Todopoderoso. Y si no tienes no has dimensionado quién es Dios, pues para eso está el Espíritu Santo. Dile, Señor, ayúdame a dimensionar tu grandeza, tu poder, tu gracia, tu amor. Ayúdame a valorar lo que has hecho conmigo, por mí en la cruz. Ayúdame a entender, ayúdame. Redarguye mi corazón. Vamos a decirle al Espíritu Santo y a decirle, Señor, gracias porque has sido bueno conmigo. Y también vamos a orar. ¿Está bien? Vamos a meternos con esto.
palabra. Ayúdame, Espíritu Santo, porque te necesito. Dile al Espíritu Santo, yo necesito un amigo. ¿Podrás ser tú? Porque solo en ti puedo confiar. Yo necesito un amigo. Dile, yo necesito un amigo. Un amigo que me entienda, que me comprenda, que me apoye, que me motive, que me desafíe. Yo necesito un amigo. ¿Puedes ser tú? Espíritu Santo, quiero ser ese depositario, quiero ser esa vasija llena de aceite. Quiero ser esa vasija nueva, restaurada. Quiero ser el templo del Espíritu Santo, como dice tu palabra. Quiero recuperar esa naturaleza divina con la que tú me creaste y que fue deteriorada, Señor. Sana mi corazón. Transforma mi manera de ver las cosas, mi mentalidad. Ayúdame a ser fuerte. Ayúdame a permanecer en el camino. Ayúdame, oh Dios, a superar todo obstáculo. Ayúdame a vencer la tentación. Ayúdame, Señor. Restaura mi corazón, restaura mi alma. También restaura mi cuerpo, Señor. Sánalo. Dame la sabiduría para saber cuidar este cuerpo, para saber que sí, que no le conviene. Dame, Señor, esa capacidad de manifestar esa naturaleza tuya, de permitirte manifestar tu naturaleza a través de mí. Dame ese poder, Señor, que yo pueda de verdad ser luz y despejar todas tinieblas en donde quiera que yo vaya. Dame el poder en mi boca para que yo pueda proclamar tus grandezas, para que el mundo que no te conoce, Señor, se vuelva a ti. Ayúdame, Señor, a experimentar, a generar en mí un corazón lleno de amor, un corazón que pueda amar aún a los que me aborrecen, amar a mis enemigos. Que yo deje de ser con una naturaleza humana, burlona, temerosa. Una naturaleza que es necia, rebelde. Quiero ser dócil, Señor. ¿Me puedes decir eso a Dios? ¿Me puedes pedir eso al Espíritu Santo? Crea en mí, Señor. Crea en mí una naturaleza noble, mansa. Dame la habilidad de obedecer. Ayúdame, Señor, a ser constante, firme, obediente a tu palabra. Ayúdame, Espíritu Santo, porque sé que a partir de que tú empieces a hacer la obra en mí, seré diferente, seré como huerto del Edén. Y todos se darán cuenta. Y todos los que me conocen verán algo en mí, que brilla algo en mí, que vive algo en mí, que habita algo en mí. Ese es tu Espíritu. Dile a Dios, gracias porque has sido fiel. Gracias porque me has ayudado a mantenerme en el camino. Gracias, Señor, porque nos permitiste este tiempo. Gracias porque podemos, oh Dios, gozarnos, deleitarnos y seguir confiando en que tu palabra es fiel y que tú la cumplirás. Padre, yo te ruego que traigas bendición sobre cada una de estas familias aquí representadas. Yo te ruego, bendito Dios Todopoderoso, que les guíes al arrepentimiento, que les guíes, Señor, y que transformes su mentalidad y los vuelvas a convertir en la naturaleza que tú definiste desde antes de la fundación del mundo, aquella que tú decidiste, Señor. A ti me rindo. A ti me rindo, Señor, a ti me rendiré.